Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam Menchunchon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Sein Park de la iglesia Hammam Menchunchon. Antes de conocer a Jesús, tuve una vida muy difícil y tormentosa porque sufría de una enfermedad llamada ADHD. Hoy quiero compartirles sobre cómo al encontrarme con Jesucristo resucitado, estoy viviendo una vida de gozo y libertad. ADHD es una abreviatura de déficit de atención e hiperactividad. Es una enfermedad caracterizada por la falta de atención y concentración y por la hiperactividad. Antes de conocer a Jesús, sufría mucho de los síntomas de esta enfermedad. A diferencia de los demás, no pude controlar mis conductas según mi voluntad. La mayoría de la víctima de mi enfermedad fue mi hermano menor. Mi hermano es autista y tiene la costumbre de alinear y ordenar todos los objetos, incluso los trozos de papeles. Pero cada vez que veía estos síntomas compulsivos de mi hermano, me llenaba de enojo y enseguida desordenaba todo lo que mi hermano había ordenado. Sentía que de esta manera podría librarme de toda esta situación y me sentía mejor. Cuando mi hermano veía que le desordenaba lo que él había ordenado, lloraba a gritos y volvía a ordenar los objetos. Pero yo volvía a desordenarlos. Esto se repetía varias veces al día, por lo cual no tenía una buena relación con mi hermano. No había un día de silencio en casa porque mi hermano siempre se expresaba con llantos. Y cada vez que mi hermano lloraba, mi madre me daba un gran golpe en la espalda. Esto me llevó a pensar que mi hermano me había quitado todo ese amor y atención que yo debía recibir por parte de mis padres. Es por eso que mis conductas hiperactivas comenzaron a aparecer porque de alguna manera quería recibir más amor y atención que mi hermano. Dentro de mis conductas diarias estaban el subirme sobre el piano o algún armario, treparme de las paredes, manejar la bicicleta sin usar los brazos sobre una bajada y saltar desde un tobogán alto. Cuando me subía a la hamaca no lo hacía como los demás, sino que enroscaba las cadenas de la hamaca para cortarla y desde esa altura me balanceaba y saltaba hacia el piso. Es por esto que no había un día que mis rodillas no sangraran. Muchas veces en casa hacía acrobacia. Un día golpeé la cara de mi primo con mis piernas y lo hice llorar. Fue muy difícil para mí permanecer quieta, incluso por un momento. Ni siquiera podía estar 10 minutos quieta para comer. Por eso muchas veces salteaba las comidas. Nunca subí de peso por las veces que no comía y porque siempre estaba en movimiento. Por eso muchas veces mi madre tuvo que soportar que la gente la criticara, pues pensaban que yo era así de delgada, debido a que mi madre no me alimentaba bien. Siendo adulta, no tuve conductas hiperactivas, pero tuve un problema mayor. Se trataba de la falta de concentración. Ingresé a la carrera de enfermería y me esforzaba en mis estudios, pero mis notas siempre se mantenían debajo de los 3 puntos, y muchas veces me perdía al tomar apuntes durante las clases, por lo que después tenía que copiarme los apuntes de mis compañeros en las horas de almuerzo o descanso. Un día, luego de una clase, estallé en llantos porque no podía recordar el contenido de lo visto en la clase anterior. Como era una época donde no había celulares, me compré una grabadora costosa para grabar las clases que dictaban los profesores. Era muy agotador regresar a casa todos los días y volver a escuchar la grabación de esas clases que duraban 8 horas para tomar apunte de ellas. Un día estaba preocupada porque no podía concentrarme en las clases, por eso fui con una compañera del curso a una entrevista con un psiquiatra. Luego de una larga entrevista con el médico, me diagnosticó que padecía el ADHD de adulto junto con depresión. Estaba frustrada por el hecho de haber tenido que acudir a un psiquiatra, pero el médico me dijo que mejoraría enseguida con medicación. Y ese mismo día, el médico me recetó un estimulante para las mañanas y un antidepresivo para las noches. Sentí que el estimulante sería como un antídoto para mejorar en mis estudios, y que con esta medicación podría enfocarme en el estudio como todos los demás, y poder aprobar en el examen nacional de enfermería. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer ciertos efectos secundarios de la medicación. Luego de las 3 horas de ingerir el estimulante, sufría de temblores en las manos y de extrema ansiedad al tal punto de no poder tomar notas. Me producía tanta sed que sentía que se me rajaba la lengua y luego de esas 3 horas me llegaba un gran desánimo y depresión. Mientras seguía tomando la medicación, llegué al punto de no poder comer nada, lo cual produjo en mí una gran falta de apetito. En tan solo 3 semanas perdí 15 kilos y también tuve pérdida de cabello. Estaba tan delgada que me costaba caminar y parecía un esqueleto. A causa de la extrema sed que sentía, bebía agua constantemente, y esto me llevó a ir al baño muy frecuentemente. Durante las clases me la pasaba bebiendo agua y yendo al baño, hasta que llegó el punto que por el estimulante no podía estar ni sentada en las clases.
A veces, cuando tenía que hacer una presentación oral delante de algún profesor estricto, me pasaba que por los nervios bebía tanta agua que no podía finalizar con la presentación. No solo era el estimulante, sino que también por el antidepresivo me costaba mucho despertar por las mañanas. Por tantos efectos secundarios, intenté dejar la medicación. No había mucha diferencia en cuanto al antidepresivo, pero sin el estimulante, enseguida volví a padecer la falta de concentración. Por eso, a pesar de los efectos secundarios, no me sentía capaz de estudiar sin consumir el estimulante. Tenía miedo de que ni siquiera poder alcanzar a los talones de los demás. Me sentí terrible al ver mi realidad de tener que continuar con la medicación y de no poder interrumpirla pese a los efectos secundarios. Hasta que llegó un momento en que comencé a pensar en suicidarme. Un día me enteré que una compañera de otro curso se había suicidado en su habitación. La gente sentía lástima por ella, pero yo no estaba segura de si realmente me daba pena lo que le había sucedido. Al contrario, sentí envidia porque ella ya no debía seguir con ese difícil proceso de superación. Hasta pensé, todas las personas morimos. Podemos morir ni bien nacemos. Podemos morir en la vejez. Podemos morir en nuestro mejor momento de la vida. De alguna manera u otra, todos vivimos sufriendo. Entonces, ¿no será mejor terminar con esta vida? Este pensamiento comenzó a sacudirme. Y luego pensé, esperar la vejez para morir implica pasar por muchos sufrimientos en esta vida. Encima, yo tengo que cargar con este ADHD hasta que me muera. ¿Para qué esperar hasta este momento? Lo único que me salvará de este ADHD será la muerte. Por eso tomé la decisión de suicidarme en caso de que desaprobara el examen nacional. Y en vez de prepararme para rendir el examen, comencé a planear cómo morirme si desaprobaba. Así, viviendo el día a día en la desesperanza, un día tomé el autobús para ir a la ciudad. Justo detrás de mí había una anciana que no tenía cambio para pagar el autobús, así que se lo pagué. Ella se sintió muy agradecida y como no tenía otra cosa para darme, me dijo que oraría por mí. Eso me hizo sentir muy incómoda y le rechacé la oración, pero sin importar lo que le diga, tomó mis manos y oró diciendo, Dios, gracias por mandarme esta valiosa persona para rescatarme de una situación como esta. Dios, abre todo el camino en la vida de esta joven y que le vaya bien en todo lo que se le proponga. Gracias a esa abuela, recibí la mirada de todas las personas que estaban en el autobús. Incluso el conductor me miraba por el espejo retrovisor. Cuando el autobús llegó a la ciudad, me bajé de inmediato porque me sentía muy avergonzada. Pero lo raro es que durante un tiempo no pude olvidar cómo la abuela me tomó de las manos y cada una de las palabras de la oración que hizo por mí. Luego de ese día, se me vino a la cabeza Dios. Cuando era pequeña, toda mi familia había asistido a una iglesia para que mi hermano fuese sanado. Pero nada de eso sucedió, al contrario, mis padres se terminaron divorciando. Eso me llevó a dudar sobre la existencia de Dios. Recuerdo que había orado mucho para que mis padres no se divorciaran y para que mi familia no se separe, pero mi oración nunca fue contestada. Luego de eso, abandoné la iglesia porque no había encontrado una respuesta de si realmente Jesús estaba vivo y de cómo podía creer en un Dios que no podía ver con mis ojos. Pero al pensar en aquella abuela que me encontré en el colectivo, me di cuenta que Dios no dejaría de existir porque yo lo pensara así. Fue así que volví a tener el deseo de conocer a Dios. Hasta que luego de un tiempo me encontré con una amiga que iba a la iglesia Hammaum. Recuerdo que cuando éramos pequeñas, la había invitado muchas veces a ir a la iglesia, pero nunca quiso acercarse a la iglesia. Por eso, no podía creer que esa misma amiga ahora se hubiera convertido en un creyente. Y le pregunté, ¿cómo puedes creer en un Dios que no ves? Y ella me dijo, podemos creer en Dios por medio de la resurrección de Jesús. ¿Resurrección? Yo ya sé sobre eso. Pensé que me hablaría de algo nuevo, pero me sentí frustrada porque me habló de la resurrección. Pero ella continuó diciéndome que la resurrección de Jesús es un hecho real que sucedió hace 2000 años atrás, y que muchos murieron compartiendo la resurrección de Jesús, incluso Pablo, quien era un perseguidor de cristianos. No podía creer la resurrección, por eso cuando regresé a casa me puse a leer el libro de la resurrección que me había dado mi amiga. Pero pude ver que Dios había prometido que Él vendría a esta tierra hace miles de años por medio de la Biblia. Y había una promesa por la cual podríamos reconocer que Él realmente había venido a esta tierra. Esa promesa que solo Dios podía cumplir era justamente la resurrección de Jesús. Y como Dios lo había prometido, Jesús vino a esta tierra, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Esa resurrección que nadie en este mundo puede copiar, esa resurrección que vence la muerte, la resurrección de Jesús era real. Yo había abandonado a Jesús porque no había encontrado una prueba de si realmente Jesús estaba vivo o de cómo creer en un Dios que no veo.
Dios nos había dejado una prueba hace 2000 años atrás para que todas las personas pudiésemos creer. En el momento en que me di cuenta de que la resurrección de Jesús no era un simple hecho registrado en la Biblia, sino que estaba registrado también en medio de la historia, que realmente el Todopoderoso vino a esta tierra, me postré inmediatamente. Delante de Jesucristo resucitado pude ver mi verdadera imagen. Señor, yo soy una pecadora que merece morir. Es justo que me muera una pecadora como yo. Me sentí tan mal delante suyo que solo pude pronunciar estas palabras. Y finalmente pude darme cuenta del terrible pecado que había cometido delante de Dios. Todo ese esfuerzo por querer cubrir mis debilidades, el deseo de haber querido terminar con mi vida porque las cosas no resultaban según mi voluntad, todo eso era el pecado de haber rechazado a Dios. El diablo no era alguien con cuernos y una apariencia horrible. Yo, que no creía en Jesús y era el ama de mí misma y de mi propio corazón, era la imagen misma del diablo. Pero Dios, para salvar a alguien como yo, abandonó el reino de los cielos, donde no hay dolor, y vino en forma humana de manera perfecta. Él vino apostando su vida por una pecadora como yo, que merecía morir en el infierno. Y luego de resucitar me dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo te he rescatado, te he llamado. Mía eres tú, mía eres tú. No me quedó otra que rendirme delante de Dios. La vida que yo consideré inútil todo este tiempo era una vida valiosa comparada con la sangre del Todopoderoso. Mi vida, mi cuerpo, cada cabello, no había nada que no perteneciera a Dios. Pero todo este tiempo yo había sido dueña de todo ello. Me arrepentí del pecado de no haber creído en Jesús y recibí a Jesús como mi Señor. Amén. Luego de recibir a Jesús como mi dueño, tiré a la basura todos los estimulantes que tenía en el cajón. No había podido tirar la medicación porque me sentía insegura si no las ingería, pero ya no tenía temor porque Jesús ahora era mi dueño. Y le entregué toda preocupación y ansiedad por el examen nacional a Jesús. Por más que no aprobara el examen, sin importar el resultado, había decidido vivir según la voluntad del Señor. El día del examen, luego de 4 años de mucho estudio, tenía detrás de mí a un compañero cuyas piernas temblaban de los nervios. Un pequeño estímulo a una persona con ADHD puede influenciar fácilmente en su capacidad de concentración. Si fuera la persona de antes, no hubiera podido responder ni una pregunta del examen. Pero como ahora Jesús era mi dueño, pude rendir todo el examen nacional con un corazón tranquilo. Luego de un tiempo nos entregaron los resultados. Nunca antes había aprobado un examen, pero esta vez había aprobado con una ventaja de 30 puntos. El profesor que estaba a mi cargo en ese momento quedó sorprendido. Él pensó que iba a desaprobar. Ahora trabajo como enfermera. Ya no tengo ningún problema para trabajar, por más que no tome los estimulantes. En el pasado no podía terminar ninguna tarea por mi falta de concentración, y como mis manos temblaban por los estimulantes, no podía ni siquiera dar una inyección a los pacientes. Pero como ahora Jesús es mi dueño, me he convertido en una enfermera que cuida la vida de otros sin tomar ningún tipo de estimulante. Mi mejor amiga que vio este cambio en mí se quedó sorprendida diciéndome, ¿cómo es posible que alguien cambie de un momento a otro? Y me preguntó cuál era la clave que me hizo cambiar así. Y le dije que había sido porque me encontré con Jesucristo resucitado y le compartí el Evangelio. Luego mi amiga me preguntó, ¿de verdad Jesús está vivo? Y con un corazón alegre escuchó el Evangelio y recibió a Jesús como su dueño. En realidad, mi amiga era una budista devota que había hecho hasta 108 reverencias hacia Buda, pero luego de recibir a Jesús como su dueño, vivió una vida de alegría y alabando al Señor. Luego fui a buscar a mi hermano con quien me había separado hace 14 años por el divorcio de mis padres. Y le dije, perdóname, yo tuve la culpa. Perdóname por haber sido tan molesta contigo. Pero ¿sabes que Jesús resucitó? Lo más sorprendente es que mi hermano nunca pudo hacer contacto visual con las personas, pero al escuchar la noticia de la resurrección de Jesús, no quitó los ojos de encima de mí y escuchó atentamente el Evangelio. Hicimos juntos la oración para recibir a Jesús como dueño. Realmente la resurrección de Jesús era la prueba para que todas las personas puedan creer. Incluso ese día mi hermano todavía mostraba un comportamiento compulsivo, pero no me enojé ni me irrité. Si fuera antes, me hubiera enojado y le estaría gritando porque no actuaba como quería, pero ahora me parecía adorable porque lo podía abrazar con el amor de Jesús.
Si bien no podemos vernos seguido, continúo orando por él con la esperanza puesta en que juntos iremos al reino de los cielos. Durante todo este tiempo pensé que mi vida era mía, pero ahora sé perfectamente a quién le pertenece todo mi cuerpo y vida. La razón por la cual late mi corazón, respiro y puedo abrir los ojos cada mañana es porque todo está bajo los planes de Dios. Y de ahora en adelante apostaré toda la vida y todo el tiempo que me permita el Señor por la misión siendo testigo de la resurrección. Jesús es mi Señor. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.